Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Nada, estoy bien. Bueno, esta página ya os la enseñé alguna vez. Bueno, GeoGuessr, el mítico GeoGuessr, ¿no? De buscar, o sea, de intentar adivinar dónde estás utilizando el Google Street View, ¿vale? Pero tiene como una sección de juegos de geografía que son una auténtica pasada. Para mí, digamos, el nivel sería fácil, ¿vale? O más o menos fácil. Pero para la gente que empieza a interesaros el tema de la geografía, pues puede ser interesante, ¿no? Hoy vamos a poner un mapa que es curioso. Son las áreas en disputa y regiones separatistas que hay en el mundo. Es decir, en España, en el mundo ahora mismo hay 195 estados. Si contamos Palestina, si contamos el Vaticano. Entonces, digamos que son los países oficiales, luego hay otros territorios y todo esto, pero hay zonas que son que están ya prácticamente independientes, ¿vale? Y luego hay algunas que quieren independizarse y hay áreas como en disputa entre varios países, hay zonas en conflicto, otras que no, es decir, no quiere decir que automáticamente una zona separatista o en disputa tenga que ver con violencia política o con terrorismo y tal. Nada. Es decir, nada más lejos de la realidad. Vamos a verlo. Este mapa, voy a intentar hacerlo así más o menos rápido y vamos a contar cositas interesantes, ¿vale? Primero Escocia, ¿vale? Se tuvo un referéndum año 2000, no recuerdo el año, pero me acuerdo yo que estaba 2013 o por ahí creo que fue, que ganó o el 2014, que ganó el no, pero estuvieron a punto, estuvieron por nada, ¿no? Por nada. Entonces, pues aquí tenemos un caso que en el futuro es posible que Escocia deje de formar parte del Reino Unido. De hecho, Reino Unido se llama así porque Inglaterra y Escocia decidieron unirse en el año 1700 y algo, 1707 por ahí, y bueno, hubo una resolución del Parlamento británico, perdón, del Parlamento escocés que quería un referéndum. Hicieron el referéndum y no ganó el sí. Y entonces pues siguen manteniéndose dentro del Reino Unido, pero no se descarta que en los próximos años vuelva a haber otro referéndum y más teniendo en cuenta que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y la mayoría de los escoceses sí que quieren formar parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues bueno, vale, Crimea, esto fue un poco los precedentes de la guerra de Ucrania, hubo una invasión rusa en 2014, si no me equivoco, una península que hay en el sur de Ucrania, Crimea, que se la quedó Rusia. Aquí tenemos el Darfur, que es un conflicto que continúa vigente, son estas guerras olvidadas que existen en África. Darfur es una región que está entre Sudán, entre el Chad, cerca de la República Centroafricana, cerca de Sudán del Sur, y es esta región de aquí. Kurdistán también es una de las zonas más calientes del mundo desde el punto de vista de violencia política, conflictos armados. En este caso nos encontramos, está en el este de Turquía y cerca de la frontera con Siria y con Irak también, ¿no? Es un pueblo, tiene su propia lengua, sus propias costumbres, pero es un pueblo que no tiene un país reconocido, ¿no? Taiwán, que esto ya lo he explicado yo muchas veces, Taiwán, aquí en mi canal, es decir, aquí serían un poco los herederos de la República de China, que, bueno, dejó de ser una república autoritaria para convertirse en una república comunista a partir de 1949. Y los representantes de ese gobierno chino que había empezado a ser una república en 1911 se fueron a la isla de Taiwán y es una isla que, por ejemplo, no está reconocida por la inmensa mayoría de los países. De hecho, y esto ya lo he explicado varias veces, si reconoces a Taiwán, tienes problemas con China.
en el sentido de que China, por ejemplo, no vas a importar o no te va a dejar exportar productos a China, o China no te va a vender productos. Entonces, pues digamos que es un tema geopolítico bastante interesante y está aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Taiwán tiene las estructuras de un país normal y corriente. Tiene su parlamento, tiene su presidente, creo que tenía presidenta, tiene sus fronteras, tiene su aeropuerto, ¿no? Pero digamos que no está reconocido, ¿vale? Una cosa es ser oficial y otra cosa es ser oficioso, ¿no? Vale, Bougainville, de este lo aprendí hace un tiempo para las oposiciones. Es una pequeña isla que se quiere separar de Papúa Nueva Guinea. Quizás de todos los ejemplos que hay es el menos conocido. Y bueno, me atrevería a decir que también el menos relevante, con todo el respeto para Papúa Nueva Guinea, ¿vale? Pero digamos que no tiene la fuerza internacional de otros países, pero se estaría aquí, ¿vale? Chipre del Norte, fijaos que esto estaría, a ver, aquí estaría, en teoría, ¿no? Sí, no sé muy bien. Vale, Chipre del Norte es muy curioso, ¿no? Chipre, un país que forma parte de la Unión Europea, pero la parte del norte sigue estando ocupada por fuerzas próximas a Turquía. De hecho, esa parte es más afín a Turquía y la parte del sur es más afín a Grecia, ¿no? Digamos, de hecho, uno de los idiomas oficiales de Chipre es el griego. Pero esa parte es como que sigue sin estar integrada dentro de la Unión Europea y es una zona bastante curiosa, ¿no? Ahora mismo es como las reminiscencias de los conflictos armados que ha habido entre Grecia y Turquía, ¿no? Que en el año 73, 74, si no me equivoco, pues se llegaron a trasladar incluso a Chipre, una isla muy pequeña del Mediterráneo en la que Reino Unido tiene todavía bases militares, un poco pues para que veáis lo complicado que es a veces la política internacional. Estaría aquí, ¿vale? Jammu y Cachemira, ¿vale? Es una zona que se la disputan desde hace muchos años, desde la independencia de India y la posterior independencia de Pakistán. Es un territorio que es fronterizo con China. China también tiene intereses en esta zona, pero básicamente se lo disputan Pakistán e India. Mirad, ayer estuve en casa de una persona que tiene un mapa de estos que puedes rascar los países que has visitado, entonces pues como que queda guay y tal, y me llamó mucho la atención que aparece esta región, aparece como separada de Pakistán y la India, y me parece bien porque es una zona como que todavía no está claro de a qué país pertenece, ¿no? Es una zona en disputa, además de verdad. Y yo supongo que lo harán para vender mapas en Pakistán y en India sin que la gente se enfade, ¿no? Por estas cosas. Cataluña, ¿vale? Que decir, aquí pues a lo mejor hay nacionalistas españoles que se enfadan. ¿Por qué habéis puesto Cataluña y lo ponéis en el mismo saco? Pues a ver, sí, Cataluña no llegó a tener un referéndum oficial como Escocia, pero sí que hubo un movimiento independentista muy importante en 2017, hasta el punto que el gobierno central suspendió la autonomía de Cataluña durante unos meses, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Es un movimiento que ha ido perdiendo peso en los últimos años, pero bueno. El Tíbet es una región de China, pero bueno, que es como que históricamente busca su independencia, tiene que ver también con un movimiento religioso, ¿no? Con el tema del budismo. Y bueno, digamos que el gobierno chino pues no les gusta el tema de las minorías, ¿no? Pasa lo mismo en Xiamping, creo que se llama así, que es una zona que está por aquí, que es, esta creo que no aparece, también que es una zona de China, pero con mayoría de población musulmana. Pues en Tíbet pasa lo mismo y digamos que no se respetan, o sea, si en China ya cuesta que se respete los derechos humanos, pues en Tíbet todavía más. Vale, Kosovo. Vale, aquí también un país que, bueno, ya es reconocido por bastantes países. España no lo reconoce. ¿Por qué? Porque Kosovo se independizó de manera unilateral de Serbia. Kosovo es un territorio un poco extraño. Es un territorio que tiene parte de población afín a Serbia o con raíces serbias, pero también una parte de Albania, ¿no? Es decir, que tienen pues una
una lengua diferente, un idioma diferente, una cultura distinta. Entonces, pues bueno, se independizaron de Serbia, 2008 si no me equivoco. Y bueno, fue también pues sin negociar. De hecho, Serbia sigue sin reconocer este país y muchos países de Europa ya lo reconocen, pero España no, porque España dice, si reconocemos a Kosovo, tendríamos que reconocer a Cataluña en caso de que algún día Cataluña hiciese lo mismo, ¿no? Entonces, pues aquí está, justo en el corazón de los Balcanes. Quebec también también es una región de las más importantes de Canadá. Está, por ejemplo, Toronto, por ejemplo, está Montreal, por ejemplo, y son zonas que es mayoritariamente francófona, una zona en la que hablan francés. El resto de Canadá mayoritariamente hablan inglés y es una zona que lucha por su independencia y de hecho hubo un referéndum en el año 95, si no me equivoco, perdóname por las fechas, pero tampoco quiero estar aquí buscando, pero bueno, está claro que es aquí. Vale, Osetia del Sur esto fue, mira, cuando yo estuve estudiando en un mes, iba a decir unos meses, fueron 3 semanas en Reino Unido, fue cuando empezó una invasión de Rusia a una parte de Georgia que es Osetia del Sur. Osetia del Norte, ¿vale? Es una provincia, digamos, de Rusia, ¿no? Y hicieron un poco como con Ucrania actualmente, ¿no? Fue también una guerra, una invasión mucho más corta, ¿vale? Pero, a ver, entonces sí, es que aquí tenemos Abjasia y... Vale, ok. Aquí a lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí. Yo creo que... No, ¿veis? Aquí me he equivocado, claro, porque está muy cerca. Vale, yo creo que es esta. Sí, sí que es. Vale, perfecto. Vale, y esta es un territorio separatista que implica a Armenia y Azerbaiyán. O sea, son países que, si os fijáis en el mapa, si tenéis curiosidad, mirad un mapa de Armenia y de Azerbaiyán, veréis que en Azerbaiyán tienen un trozo que está separado, o sea, que no es colindante con el resto, sino que está separado y Armenia está en medio y, digamos, la región del Cáucaso pues es una de las más conflictivas del mundo actualmente, ¿no? Está Osetia, está... lo de Artsaj que hemos visto antes, como se diga, a ver un segundo que lo ponga. Vale. Y la región de Abjasia, que es lo mismo que pasó en Osetia del Sur, pasó en Abjasia. Son territorios que pertenecen a Georgia, pero Rusia es como que se los ha apropiado. ¿Vale? Un poco como lo que pasó con Crimea, lo mismo. Vale, Sáhara Occidental, aquí también hemos hablado mucho de este tema en este canal, hemos hablado que, bueno, que es el último territorio de África que falta por descolonizar, al menos dentro del África continental, ¿vale? Este territorio era de España y España lo abandonó en 1975 por una marcha, la conocida como Marcha Verde de Marruecos, que ocupó el territorio. España en esa época, Franco estaba a punto de morir, quedaban meses para que se muriese y bueno, España decidió abandonar a los saharauis. Los saharauis se les ha reconocido la nacionalidad en algunos casos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismo Marruecos es como que ya se ha lanzado a ver cómo lo digo, a apropiarse ya de una manera legal este territorio que estaba así un poco como en un limbo jurídico, es como que se ha apropiado y ahora mismo hay mapas oficiales en los que ya no aparece esta línea que separa Marruecos del Sáhara Occidental, sino que está junta, ¿no? Entonces digamos que todo esto con España ahora mismo es como que está de acuerdo. Antes tenía objeciones, pero ahora mismo España pues considera que su política internacional con Marruecos pues tiene que ser así. Yo no estoy nada de acuerdo, pero bueno, en fin. ¿Vale? Somalilandia, esto parece un invento y no, es decir, es una de la parte del norte de Somalia. Somalia es un país que lleva en guerra civil desde el año 1990. Hay otra zona que es como la región del Punt, o como Pant, no sé cómo se diría, ¿vale? Pero Somalilandia es como una zona que funciona como un país, ¿no? Prácticamente.
Transnistria es un territorio que está en el norte de Moldavia. Ahí es donde está el Sheriff de Tiraspol, el equipo este que le llegó a ganar al Madrid. Es una zona en la que se habla ruso, en la que hay leyes distintas a las de Moldavia, y de hecho el otro día hubo un partido entre el Sheriff y el Partizan de Belgrado que se jugó a puerta vacía. Ojo con esto, se jugó a puerta vacía porque el gobierno moldavo, la presidenta de Moldavia, pensaba que podía haber agentes rusos infiltrados dentro de los aficionados del Partizan si iban a ver el partido como visitantes, que podían provocar un golpe de Estado en Moldavia para que Rusia se apropie esta región, tal y como ha hecho con Crimea, hizo con Crimea, con Abjasia, con Osetia del Sur, con varios sitios. Digamos que es como el siguiente paso. Si os dais cuenta, es una región que es fronteriza también con Ucrania, así que toda esta zona, pues, es una zona complicada, ¿no? No es un sitio tranquilo. Y bueno, aquí estaría Transnistria, ¿vale? Palestina, que sí que estaría reconocido dentro de los países, de los 195 países, pero hay países que no lo reconocen. Es una zona dentro de Israel que lucha por su independencia. Está dividida en dos partes, está Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero es una, digamos, ahí hay un conflicto con Israel que no se acaba. Básicamente, no, perdón, estoy aquí, perdón. No se acaba, digamos que Israel, sabéis que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial es como, bueno, pues para facilitar un poco la vida a muchos judíos que sufrieron las calamidades de la Segunda Guerra Mundial, les ofrecieron volver a su región, digamos, a su región histórica, digamos, el Israel de la Biblia. Ya había muchos colonos judíos en esa época, que desde el año 1920 pues ya habían vuelto, estaban establecidos de una manera así legal. Lo que pasa que, claro, ahí había mucha población musulmana y digamos que eso pues ha desencadenado un conflicto que todavía está por resolver, que sería este de aquí, a ver si lo pongo. Y Islas Malvinas, que fue la guerra 1982, una breve guerra entre Argentina y Reino Unido, que tiene todavía esta zona. Es una zona próxima a la Antártida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es una zona, si os dais cuenta, muy próxima al Cabo de Hornos, es decir, todos los cabos, todos los estrechos, o la inmensa mayoría de los estrechos, están o han estado controlados por Reino Unido. Y esta guerra, pues bueno, también en Argentina se utilizó desde un punto de vista político. Fue como el último episodio de la dictadura de los generales que hubo en Argentina. También se utilizó desde el Reino Unido para aumentar la popularidad de Margaret Thatcher, por ejemplo, y fue pues un desastre para todos los argentinos que murieron en esta guerra. Y como sabéis, en muchas canciones de apoyo a la selección argentina, pues siempre se nombra las Islas Malvinas, ¿no? Es como una reivindicación nacional histórica que se tiene en Argentina, y creo que con esto ya está, ¿no? Sí, vale, bueno, he tardado mucho porque he estado hablando, pero bueno, solamente he fallado uno, o sea que bastante bien, ¿eh? Callo ya porque he hablado demasiado. Venga, hasta luego, que vaya bien. Un abrazo. Ok.